Nunca imaginé que la memoria más dolorosa de mi vida no sería la muerte de un ser querido, sino el momento exacto en que la persona que me dio la vida decidió sacrificar la mía para salvar su reputación. No hablo de un accidente. No hablo de un descuido por la edad. Hablo de una decisión calculada, fría y tomada en plena conciencia. Tengo 74 años. Mi nombre ya no importa tanto porque, en muchos sentidos, el nombre que construí durante décadas dejó de ser mío hace tiempo. Vivo solo en un departamento rentado en una zona que no conozco bien, lejos de la casa donde nací y donde crié a mis propios hijos. Mis manos tiemblan un poco, no por miedo, sino por el paso del tiempo y por la carga de lo que he tenido que callar. Hoy voy a romper ese silencio, no para que me tengan lástima, sino porque la verdad pesa demasiado para llevarla uno solo a la tumba. Mi padre, don Aurelio, era un hombre respetado en nuestra colonia, y me atrevería a decir que en toda la ciudad su apellido era sinónimo de rectitud. Era contador, de la vieja escuela, de esos que vestían traje completo incluso los domingos, con el zapato siempre lustrado y el peinado impecable con vaselina. Yo crecí admirándolo. Para mí su palabra valía más que cualquier contrato notariado. Si él decía que algo era blanco, yo no necesitaba mirar para comprobarlo. Esa fe ciega, esa lealtad de hijo varón mayor, fue precisamente lo que él usó como herramienta. Nuestra vida era estable. Yo trabajaba en una empresa de logística, tenía mi propia familia, mi esposa y 2 hijos universitarios. Mi padre, ya viudo, manejaba sus negocios y algunas propiedades de su despacho en el centro. A sus 70 años, seguía yendo a la oficina todos los días. Yo lo veía como un roble, un hombre incapaz de cometer un error, y mucho menos un delito. Todo comenzó una tarde de martes, hace unos 15 años. Yo tenía casi 60. Fui a visitarlo a su despacho como solía hacer para comer juntos. Lo noté diferente. No estaba enfermo, pero había algo en su mirada, una especie de inquietud que trataba de disimular acomodando papeles que no necesitaban ordenarse. Cerró la puerta de su oficina, algo que nunca hacía, y me pidió que me sentara. Me dijo que estaba cansado. Me dijo que quería empezar a delegar responsabilidades, que los impuestos y la administración de los bienes familiares se estaban volviendo complicados para él solo. Me habló con una suavidad que me conmovió. Me dijo que confiaba en mí más que en nadie, y que quería protegernos, asegurar el patrimonio para mis hijos. Puso sobre el escritorio una pila de documentos. Eran carpetas gruesas, llenas de términos legales y fiscales. Me explicó que estaba reestructurando una de sus sociedades, una consultoría financiera que había fundado años atrás. Me dijo que, por cuestiones de edad y estatutos, él ya no podía figurar como el administrador único y que necesitaba a alguien de total confianza para tomar el cargo. No para trabajar allí, me aclaró, sino solo para firmar, para ser el titular legal, mientras él seguía operando todo desde atrás como siempre. Yo dudé un segundo, no por desconfianza, sino por ignorancia. Le pregunté si eso me traería problemas con mi propio trabajo o con Hacienda. Él se rió, una risa corta y seca. Se levantó, rodeó el escritorio y puso su mano en mi hombro. Me miró a los ojos y me dijo: «Hijo, ¿crees que yo te pondría en riesgo? Esto es un trámite. Yo me encargo de todo. Tú solo prestas la firma para que el patrimonio no se pierda». Firmé. Firmé hoja tras hoja sin leer las letras pequeñas. Firmé poderes notariales, actas constitutivas y solicitudes de crédito. Firmé mi sentencia. Durante los siguientes 2 años la vida siguió su curso normal. Mi padre seguía yendo a su oficina y la mía. A veces, cuando nos veíamos los domingos para la carne asada, yo le preguntaba cómo iba el negocio. Él siempre respondía con vaguedades: «Todo en orden, hijo, no te preocupes por nada». Pero empecé a notar cambios sutiles. Cambió su coche por uno más modesto. Despidió a su secretaria de toda la vida, la señora Carmen, que había estado con él 30 años. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ella se había jubilado, pero luego me enteré de que se fue porque dejó de pagarle. Las señales estaban ahí, pero yo no quise verlas. Uno nunca quiere ver que su héroe se está desmoronando, o peor aún, que su héroe miente.
El primer golpe real llegó por correo. Una notificación certificada llegó a mi casa, a mi domicilio personal. Era un aviso de adeudo fiscal. La cantidad era alta, pero no impagable. Me asusté. Llamé a mi padre inmediatamente. Él me contestó con una calma que ahora, en retrospectiva, me hiela la sangre. Me dijo que era un error administrativo, que el contador nuevo se había equivocado en una declaración. «Dame el papel, yo lo arreglo mañana a primera hora», me dijo. Y yo se lo di. Y le creí. Pasaron 6 meses más. El silencio en torno a los negocios de mi padre se volvió denso. Él dejó de ir a las reuniones familiares. Decía que le dolían las piernas, que prefería quedarse en casa. Cuando yo iba a verlo, siempre tenía la televisión encendida a todo volumen, como si quisiera evitar cualquier conversación profunda. Ya no me miraba a los ojos. Miraba a la pared, a sus zapatos, a la ventana. Una mañana de noviembre, estaba yo en mi trabajo cuando recibí una llamada de mi esposa. Estaba llorando. Me dijo que había gente afuera de nuestra casa. No eran ladrones, eran actuarios y policías. Estaban tocando la puerta con fuerza, gritando mi nombre. Salí de mi trabajo temblando. Conduje como pude, con el corazón en la garganta. Al llegar vi la patrulla y un camión de mudanzas. Había vecinos mirando desde las ventanas. Me acerqué al licenciado que encabezaba el grupo. Me presenté. Él me miró con desprecio, sacó una carpeta y me mostró una orden judicial. Era una orden de embargo. No era por impuestos. Era por un fraude. La sociedad que yo administraba, la que mi padre me hizo firmar, había solicitado préstamos millonarios a particulares y financieras privadas usando documentos falsificados para inflar el valor de garantías inexistentes. Y no solo eso, el dinero había desaparecido. Se había transferido a cuentas en el extranjero y luego se había esfumado. El responsable legal, el único nombre que aparecía en todas las actas, en todos los pagarés, en todas las promesas de pago incumplidas, era el mío. Le dije al abogado que eso era un error, que esa empresa era de mi padre. El abogado soltó una risa cínica y me mostró otro documento. Era un acta de asamblea, fechada 2 años atrás, donde mi padre renunciaba a cualquier cargo y me cedía el control total y absoluto, deslindándose de cualquier responsabilidad financiera o penal. Mi firma estaba ahí, aceptando el cargo. Era una de las tantas hojas que firmé aquella tarde de martes. En ese momento, el mundo se detuvo. Entendí que no habían venido a embargar la empresa. Habían venido a embargarme a mí. Mi casa, la casa que yo había pagado con 30 años de trabajo, estaba puesta como aval solidario en uno de los créditos. Yo no recordaba haber firmado eso, pero ahí estaba mi rúbrica. Les pedí tiempo. Les supliqué que me dejaran hacer una llamada. Marqué el número de mi padre. Sonó una vez. Nadie contestó. Marqué a su casa. Nada. Marqué al celular que yo mismo le había regalado. Buzón directo. Tuve que sacar a mi esposa de la casa mientras los cargadores comenzaban a sacar los muebles. La vergüenza de ver a mi mujer recogiendo sus cosas personales en bolsas de plástico bajo la mirada de los policías es algo que nunca se me va a olvidar. Nos fuimos a un hotel barato esa noche. No pegué el ojo. Solo podía pensar en una cosa. Tenía que ver a mi padre. Tenía que haber una explicación. Quizás a él también lo habían engañado. Quizás alguien falsificó todo. Me aferraba a esa idea porque la alternativa era insoportable. Al día siguiente fui a su casa. Toqué el timbre. No abrió. Tenía mis propias llaves. Así que entré. La casa estaba en silencio. Lo encontré en el estudio, sentado en su sillón de cuero, leyendo el periódico como si fuera un día cualquiera. Al verme entrar, bajó el periódico lentamente. No se veía sorprendido, se veía resignado. «Papá», le dije, con la voz quebrada, «nos quitaron la casa. Dicen que debo millones, dicen que robé dinero». Él se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Se frotó los ojos. «Lo sé», dijo. Su voz era tranquila, plana. «¿Cómo que lo sabes?», pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. «Tienes que ir a explicarles. Tienes que decirles que tú manejabas todo. Que yo solo firmé porque tú me lo pediste. Me van a meter a la cárcel, papá». Él se quedó callado un largo rato. Luego me miró y dijo las palabras que terminaron de romper lo poco que quedaba de mi vida. «No puedo hacer eso, Manuel.
¿Qué? Si digo que yo lo manejaba a mi edad con mis antecedentes, me iría a la cárcel yo, y no sobreviviría ni una semana ahí adentro. Tú eres joven, tú puedes aguantar, tienes tiempo para recuperarte. Yo ya no. Me quedé helado. No era senilidad, no era confusión. Sabía exactamente lo que había hecho. Había pedido dinero prestado para cubrir deudas de juego y malas inversiones que había ocultado durante años. Había creado un esquema Ponzi a pequeña escala para mantener su estatus, su imagen de hombre exitoso. Y cuando la bola de nieve se hizo inmanejable, buscó una, y la salida fui yo. «Me usaste», le dije. No grité. No tenía fuerzas para gritar. «Me usaste para no pagar tú». «Me protegí», respondió él como si estuviera hablando de una jugada de ajedrez. «Y protegí el apellido. Es mejor que piensen que el hijo fue un mal administrador, a que sepan que el padre fue un estafador toda su vida». Salí de esa casa sintiendo asco. No volví a hablar con él. Pero la historia no terminó ahí. El proceso legal fue brutal. Mis abogados, pagados con lo poco que pude rescatar, me dijeron que la única forma de salvarme de la prisión era demostrar que mi padre era el autor intelectual, que yo había sido una víctima de abuso de confianza. Eso implicaba demandarlo. Implicaba llevar a mi propio padre, un anciano de 70 y tantos años, al estrado y acusarlo penalmente. Lo discutí con mi esposa. Ella, con toda la razón del mundo, me exigía que lo hiciera, que defendiera nuestro patrimonio, nuestra verdad. Pero cuando llegó el momento de firmar la denuncia contra él, no pude. Una parte de mí, esa parte estúpida y leal que él había entrenado desde mi infancia, me detuvo. No podía ser yo quien metiera a mi padre a la cárcel, aunque él me hubiera puesto en la calle. Acepté un acuerdo. Me declaré culpable de administración fraudulenta por omisión. Entregué todo. Mi casa, mis ahorros, mi coche. Quedé en la ruina total. Evité la cárcel por muy poco, gracias a que entregué todos los bienes para reparar parte del daño, pero quedé con antecedentes penales y con una deuda moral impagable. Mi padre murió 2 años después. Murió en su cama, en su casa, con la reputación intacta ante la sociedad. Al funeral fue mucha gente. Todos hablaban de lo gran hombre que había sido, de su rectitud. Se acercaban a mí y me daban el pésame, pero en sus ojos yo veía el juicio. Para ellos yo era la oveja negra, el hijo inútil que había arruinado el legado del gran don Aurelio. Él nunca desmintió esa versión. Hasta el último día, dejó que yo cargara con su culpa. En el testamento no había nada. La casa, sus cuentas, todo estaba vacío o hipotecado. Lo único que dejó fue una carta para mí. Pensé que ahí, al final, habría una disculpa, una explicación. La abrí con manos temblorosas después del entierro. La carta solo decía: «Hice lo que tenía que hacer. Algún día entenderás que la supervivencia es lo único que importa. No hubo herencia. No hubo redención. Mi matrimonio no sobrevivió. Mi esposa intentó apoyarme, pero el rencor hacia mi padre y mi negativa a defenderme, atacándolo a él, terminaron por consumirnos. La pobreza repentina, el cambio de vida, la vergüenza social, fue demasiado. Ella se fue hace 5 años. Mis hijos me hablan, pero la relación cambió. Ya no me ven con respeto, me ven con lástima. Saben la verdad a medias, pero el hecho de que yo no peleara, de que me dejara aplastar, les dejó una lección amarga sobre mi carácter. Hoy vivo al día. Trabajo en lo que puedo, haciendo trámites sencillos o ayudando en un archivo, irónicamente, revisando papeles que otros firman. A veces, por las noches, pienso en esa tarde de martes. Pienso en la mano de mi padre sobre mi hombro, recuerdo su calidez, y me doy cuenta de que el dolor más grande no es haber perdido la casa ni el dinero. El dolor real es saber que para el hombre que yo más amaba y admiraba, yo no era un hijo, era un escudo, era un activo desechable. Aprendí a la mala que la sangre no garantiza lealtad. Aprendí que incluso las personas que te enseñaron a ser honesto pueden usar tu honestidad en tu contra. No odio a mi padre. Odiarlo requeriría una energía que ya no tengo, pero ya no visito su tumba. No le llevo flores. Esa es mi única rebelión, mi única forma de cerrar el ciclo.
Él protegió su vida y su imagen a costa de la mía. Se llevó su secreto a la tumba. Yo me quedé aquí, vivo, pero vacío. Tengo 74 años, y lo único que me queda es mi firma. Una firma que ya no vale nada, pero que es lo único que es verdaderamente mío. Y ahora, antes de firmar cualquier cosa, por mínima que sea, leo hasta la última letra, aunque ya sea demasiado tarde. ¿Te gustaría que ajuste algún detalle de la historia o prefiere que desarrolle otro enfoque narrativo?